Muy buenos días muchachos, espero que estén muy bien. Bueno, con este video nace con base a la necesidad de entender un poquito más allá por qué Estados Unidos, al igual después de la Segunda Guerra Mundial, de las intervenciones que ha tenido en Asia, también en Europa, cómo esto también va a afectar a Latinoamérica como tal. Pero aquí se va de una forma muy distinta a lo que se desarrolló tanto en Asia como en Europa. El ideal de Estados Unidos desde su independencia en 1779, su visión siempre fue tener un parámetro entre lo que es Europa y lo que es América como tal. ¿Por qué? Cuando Estados Unidos ya llega a la independencia como tal, lo primero que va a hacer es patrocinar muchas independencias en la región, en el hemisferio occidental. ¿Por qué? Lo que menos quería Estados Unidos es que existiera una intervención europea. ¿Por qué? El planteamiento ideológico que nace con la independencia es un planteamiento en donde se busca que la supremacía tanto de poder económico como poder político siempre esté en manos de Estados Unidos. Digamos, Estados Unidos, la mentalidad de ellos siempre fue ser un imperio como tal. Ahora, ¿qué pasa? Ya vimos como en Cuba, que gracias a la independencia cubana, Estados Unidos estuvo ahí metido. También lo vamos a ver en Nicaragua, también lo vamos a ver en Haití, también lo vamos a ver en Jamaica, en muchos lugares de Latinoamérica y América como tal. Estados Unidos va a tener un papel muy importante frente a esto. ¿Cómo llegar, digamos, la iniciativa de intervención de Estados Unidos aquí en Latinoamérica? Nace por dos proyectos. Un proyecto que nace durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos sabía que ya al terminar ese conflicto, ya al vencido al nazismo, posteriormente al imperio japonés, va a llegar una problemática que es una lucha ideológica con su nuevo enemigo, que va a ser el comunismo. ¿Cómo se va a manejar esos factores? Lo primero que va a hacer Estados Unidos es crear proyectos. Uno de esos proyectos se llamó la doctrina Truman. Recordemos que Roosevelt muere durante la Segunda Guerra Mundial y el vicepresidente Truman asume como presidente y ese que da el visto bueno para las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero ya al finalizar ya entiende que hay una problemática mayor, que es un nuevo enemigo, una nueva superpotencia que quiere llegar aquí a América. Y lo primero que va a crear es una doctrina Grumman. ¿En qué se basa eso? Que Estados Unidos va a apoyar a las milicias o a los países que están luchando en contra de presiones exteriores, hablemos de la Unión Soviética, y donde esas presiones exteriores están creando milicias, guerrillas, que quieren tumbar a los gobiernos democráticos y que son grandes aliados de Estados Unidos. Ahí empieza a funcionar dos factores. Uno, la intervención económica de Estados Unidos. Dos, lo que sería también la intervención militar de inteligencia. ¿Militar en qué sentido? Estados Unidos, la mayoría de los dictadores van a nacer de algo que se llama la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas va a estar establecido en Panamá. En Panamá va a estar establecida esta escuela de América y es donde Estados Unidos va a entrenar a la mayoría de los dictadores, exceptuando un poco lo que fue Argentina, porque Argentina fue, digamos, entrenado por los paracaidistas de Francia, porque ellos van a dar un genocidio que es contra Argelia, pero la mayoría de los dictadores van a hacer ahí y la función cuál es, inteligencia y contrainteligencia. Inteligencia en el sentido de mirar quiénes son las personas que están ayudando a los grupos armados o quienes hacen parte de los grupos armados comunistas. Contrainteligencia, pues mira las infiltraciones que va a tener el mismo ejército, la misma política y por lo tanto métodos de tortura. Aunque Estados Unidos lo llama métodos para sacar la verdad.
ahí empezó a mirar eso. Entonces empieza el proyecto Grumman después de la Segunda Guerra Mundial. También vamos a tener algo que se llama el Plan Marshall. El Plan Marshall también va a ser un, una apertura total a la moneda del dólar. ¿Cómo? Como Europa quedó totalmente destruida y una economía totalmente desglosada, Estados Unidos propone que el dólar sirva como una moneda unificadora y también que los préstamos que va a realizar Europa no sean pagados como pasó en la crisis del 29, que Alemania por eso llegó a la Segunda Mundial porque decidió no pagar, sino son préstamos a años vitalicios que no van a tener problemas, sino que van a tener bajos intereses y la idea es que ellos puedan colaborar contra eso y más que todo se le va a prestar a los aliados de la OTAN. ¿Listo? Entonces los mayores aliados de Estados Unidos van a estar ahí. Tenemos dos proyectos. Un proyecto tanto para América, que es lo ideal, que no llegue el comunismo a la región, y uno para Europa para también sostener la lucha contra el comunismo y la expansión del estalinismo que se está dando. América Latina va a sufrir mucho por esta intervención. ¿Por qué? Actualmente, llevémoslo aquí con hasta Colombia. Colombia tiene un problema que muchos de los países latinoamericanos han enfrentado, pero Colombia se ha quedado en eso. La unificación de los países andinos, vamos a llamarlos así, son por medio de una tradición que es la tradición indígena. Colombia no tiene esa capacidad de unificación mediante la cultura indígena, sino que Colombia es clasista, en el sentido clasista, ¿por qué? Porque las élites se sienten tan estadounidenses que el apoyo total hacia ellos es ciego. Si ustedes han visto, la mayoría de los políticos siempre tienen como ese ideal de la estrella del norte que fue llamado durante el siglo XIX por los partidos conservadores, por el Partido Conservador Liberal, en donde buscaban que el ideal de Colombia siempre fuera Estados Unidos y que por lo tanto Estados Unidos siempre va a ser representado como un ideal de vida, economía y política. Entonces Colombia siempre ha tenido ese pensamiento de que Estados Unidos es bien, lo demás es mal. Y más que todo nuestros gobernantes lo ven desde ese punto de vista. Pero viendo más allá, la intervención de Estados Unidos, que ha sido una de las intervenciones durante la historia, las más bárbaras, más grandes que el Imperio Romano, más grande de los hunos, es tan brutal que tiene la capacidad de manipular por medio de intereses propios. ¿Qué quiere decir intereses propios? Que lo que no le importa a Estados Unidos es quien muera inocente, pobre, estudiante, sino que se cumplan los ideales de él, es que la lucha de la democracia, lo pongo en comillas, es una lucha universal y que ellos son como tal el país más democrático del mundo, aunque sabemos que los años 30 y 60 fueron los países más racistas contra los afrodescendientes, también el exterminio de los indígenas, pero ellos pintan ese ideal. Y todos los gobiernos, la mayoría de los gobiernos de derecha de Latinoamérica se creen estadounidenses porque piensan que estarlos apoyando están ayudando al pueblo, pero ya sabemos que ha pasado. ¿Cómo va a empezar ese apoyo económico? Va a empezar por algo que se llaman los países banana. ¿Por qué se llaman los países banana? Porque son los países que producen el banano. Países caribeños, incluyendo Colombia y lo que es Ecuador, también Brasil, aunque no aparece en la imagen, son los países que mayor producen banano en el mundo. ¿Cómo va a empezar eso? Durante la Segunda Guerra Mundial, la idea era que si se llegaba a alargar ese conflicto, la despensa, es decir, lo que se produce de comida, Estados Unidos lo tenía planteado que iba a ser totalmente Latinoamérica. Es decir, si ellos iban a sufrir por falta de materia prima, Latinoamérica lo iba a dar. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Empezaron a crear grandes empresas. Esas empresas, más que todo, se iba a basar por medio del banano. ¿Por qué? Porque el banano tiene potasio, es un buen alimento y se convirtió en la dieta primaria de los soldados en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos empezó a manipular varios gobiernos colocando empresas para que los trabajadores locales pudieran trabajar en eso y que se les pagaran horas. Es un gran interés. De ahí viene la masacre de las bananeras que muy pronto lo vamos a ver cuando lleguemos a la historia de Colombia. Empieza a patrocinar a los campesinos y a la vez las empresas empiezan a intervenir en la política local
y más que todo empieza la corrupción en el sentido de que estas empresas estadounidenses empiezan a generar alianzas con la élite derecha de cada uno de los países para fomentar el anticomunismo en cada uno de ellos. Vamos a tener un ejemplo aquí de Banana U Fruit Company, que es una de las empresas que estuvo en la mayoría de los países donde hubo dictaduras tanto en América como en el Caribe. ¿Por qué? Porque estas empresas manipulaban el ejército, compraban los políticos y eran quien ayudaban a los golpes de estado en cada uno de ellos. Entonces, las empresas, digamos, la implementación de empresas en América por medio de activos y capital estadounidenses son la primera base para que se diera como tal las primeras dictaduras. ¿Por qué se empiezan las primeras dictaduras? Es una pregunta que eso, ¿por qué la necesidad de tumbar un gobierno para que llegara un gobierno militar? Por desgracia, y es algo muy, digamos, muy grave, que en Latinoamérica hemos creado grandes dioses, grandes ídolos, grandes héroes. ¿En qué sentido? Para nosotros, el presidente que sube con la mayoría no es porque el presidente fue elegido por el pueblo, sino por medio de la corrupción o porque todavía tenemos ese ideal de la mente, digamos, ese ideal monárquico de que el que sube es porque Dios quiso, no porque el pueblo lo deseaba. Entonces vamos dando grandes dioses de que ese presidente, de que ese gobernador es perfecto, ya sea izquierda, ya sea derecha, estamos creando tantas fronteras de que la izquierda cree que es este, que el de derecha es este, que el mío es mejor que el suyo, entonces la persona se va por un camino, se va para el otro, pero nunca se van en un camino común, es decir, el de izquierda va a salvar al país, el de derecha va a salvar el país, es decir, buscamos a alguien que haga bien las cosas en vez de hacerlas nosotros como colombianos, y eso por desgracia es una tristeza muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Estas Estos golpes de Estado nacen por un miedo común. Estados Unidos, mediante Hollywood, como les había mostrado, mediante el cómic, mediante la noticia, crea un mayor miedo que es el miedo del comunismo. Y ustedes ven actualmente en Colombia cómo las personas le tienen miedo al comunismo. ¿Listo? Si ustedes me pusieron muy bien el video, cuidado los videos anteriores, ustedes ven que el comunismo es una parte intelectual y científica, que hay una parte ideológica y depende del punto de vista de cada uno, lo quiere tomar o lo quiere dejar, pero el miedo que se ha impregnado en Latinoamérica, ustedes han visto que en las elecciones es que, bueno, chica, aquí no hay hambre, aquí no hay subsidio, aquí el problema es el comunismo y que el comunismo nos va a volver nada y ya no tiene vuelto nada, ¿no? Nunca ha gobernado, pero nos tiene vuelto mal y por lo tanto hay que acabarlo. Ese es un miedo que llega durante la Guerra Fría y llega en esto. ¿Por qué? Porque las grandes élites son las mayores corruptas de este momento y es lo que empezamos a ver en el video de ayer de la dictadura en Argentina, que las grandes empresas fueron las que patrocinaron y grandes banqueros patrocinaron todo lo que fue el golpe de Estado porque es que ellos tenían miedo, como el comunismo dice, no la propiedad privada, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían los empresarios? Contrataban milicistas, contrataban paramilitares y por lo tanto el ideal es que el comunismo no llegara ahí. Ese miedo al comunismo va a ser muy bien patrocinado a ustedes Pinochet. Pinochet es uno de los dictadores que estuvo durante la dictadura de Argentina, perdón, de Chile, y es uno de los que va a generar una de las mayores masacres hacia contradictores, estudiantes, madres, cabezas de familia y ese falso miedo de poder que él va a tener. Ya después lo veremos en clase, pero digamos, ese latente del miedo del comunismo va a ser tomado por todos estos dictadores. Al contrario de Batista en Cuba. Aquí las dictaduras en el cono sur va a ser manejado por la totalidad del ejército, la marina y la fuerza aérea. Digamos, son grandes élites. ¿Por qué hacen eso? Digamos,
La inteligencia de la CIA de Estados Unidos ve como un problema el comunismo y por lo tanto empieza a presionar a gobiernos latinoamericanos que deben frenar de todas formas la expansión comunista. Tanto en Colombia como en Argentina, como en Chile, todos los países latinoamericanos va a llegar ese pensamiento ideológico del comunismo y mayormente, como habíamos visto, mientras que Estados Unidos mueve dinero e inteligencia, la Unión Soviética patrocina esas guerrillas por medio de armamento, el K-47, que es ruso en pocas palabras, que es una de las armas más comunes de las guerrillas, empieza a crear ahí, empiezan a crear pequeños grupos militantes izquierdistas, comunistas, socialistas, que lo que buscan es dar un golpe de Estado. Aún no hay dictaduras, pero ¿qué pasa? Los medios, los medios de comunicación, que es tan importante, muchachos, quiero que entiendan medios de comunicación. En esa época, periódico, radio, muy pronto televisión y actualmente que ya tienen las redes sociales, son muy importantes para generar miedo. La forma más fácil para dominar es por medio del miedo, porque el miedo hace que la persona entregue su voluntad a alguien que supuestamente lo va a salvar. Pongo un ejemplo. Cuando hubo el paro en Bogotá, la mayoría de los ciudadanos colombianos, ¿cierto? Y más que todo en Bogotá, vieron la crisis que hubo, no protestas, paros, bloqueos. Pero el colombiano todavía tiene ese ideal de que no puede protegerse a sí mismo, no puede ser civilizado y solo sintió alivio cuando salió el ejército. Como Colombia no sufrió una dictadura tan fuerte, eso hubiera pasado en Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, las personas estarían indignadas con eso. Porque el ejército fue quien desapareció a su mamá, a su papá, como la canción que les había puesto para que la escucharan de Maná. El ejército y la policía fue barbárico y ahorita que vamos a ver una película que se llama La noche de los lápices van a entender muy bien el papel del ejército. En Colombia es que salga el ejército es una gloria. Pero en países que sufrieron la pérdida de libertad, el ejército en las calles significa una dictadura. Y eso es lo que Colombia, y saco una teoría, que Colombia no pudo evolucionar porque no tuvo una dictadura. Es decir, a Colombia le faltó una dictadura para que el ciudadano entendiera qué es libertad. Y aquí lo seguimos viendo. La manipulación que ya pasaron hace 40, 50 años de todas esas dictaduras, Colombia no ha sido capaz de superar esa etapa de lo que es las guerrillas comunistas y el comunismo. Mientras que otros países avanzaron, Colombia sigue con la dominación de las élites frente a eso. Entonces el miedo hacia las guerrillas va generando que la insatisfacción del ejército, porque ver que los gobiernos democráticos no están mirando, no están atacando directamente a pequeños grupos guerrilleros, porque yo que entiendo que no son de miles, son menos de 150, 100 máximo guerrilleros. ¿Y qué pasa? Los medios de comunicación engrandecen eso y ponen un título grande: el país está en peligro, la guerrilla se va a tomar esto. Y no estoy hablando de Colombia, lo estoy hablando más exactamente de Argentina y de Chile, que lo pusieron así, los encabezados. Entonces, ¿qué pasa? Los medios de comunicación empiezan a generar un miedo total: que se va a meter la guerrilla, que la guerrilla, que el baba comunista, que nos van a quitar la casa, que nos van a quitar el carro, que vamos a ver en la miseria, como Cuba, bla, 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 bla. Todo eso va generando eso y empieza a actuar el ejército en lucha contra los países que tienen presidente como tal. La mayoría de los golpes de Estado, que es un golpe de Estado, cuando el ejército se toma el poder y tumba al gobierno democrático que fue elegido por el pueblo. Si ustedes observan la imagen, y esos son algunos, porque no considero la imagen que es más vasta, más grande en el sentido, todas las dictaduras fueron manipuladas por Estados Unidos con ese bien. Miedo, y ese miedo es el comunismo. Digamos en Colombia, se quemaban libros, se generaban en los pueblos hogueras, se saqueaban la gente, que aún no habíamos superado esa etapa de conservadores y liberales, a la guerra de los 1000 días, todo eso. La gente iba a las bibliotecas a quemar libros,
mataban a los intelectuales que tenían libros, así no fueran comunistas, no fueran socialistas, sino que fueran de un pensamiento diferente al que se estaba buscando, lo mataban. Entonces, digamos, esa cacería de brujas, que yo lo llamo así, la cacería de brujas es mirar quién es brujo y si me cayó mal, pues es comunista. Lo pongo así. Entonces, es muy grave lo que se llevó eso y llevó a intelectuales, a estudiantes y todo eso. Y las dictaduras de esto va a generar algo que se llama el Plan Cóndor. ¿Qué es el Plan Cóndor? Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, todos estos países van a generar una alianza de inteligencia militar que se llama el Plan Cóndor. ¿Qué es el Plan Cóndor? En pocas palabras, es una alianza entre las dictaduras de Latinoamérica. Lo que hacían era que cuando escapara un líder guerrillero, un líder intelectual, un líder estudiantil, un político de izquierda, fuera donde estuviera, fuera perseguido. Y si era capturado, era como si lo habían capturado en su país natal y por lo tanto tenía que ser desaparecido. El Plan Cóndor llegó a desaparecer. Y miren, voy a poner esto. En Colombia, aproximadamente el conflicto armado que lleva más de 60 años y que aún sigue, ha generado una desaparición más de 3 millones de personas. Y sin contar, yo creo que ya va para 7 millones. Durante este plan Cóndor se generaron 4 millones de desapariciones. ¿Cómo se hacen esas desapariciones? Voy a poner una alteración de lo que es la dictadura argentina, que lo que las personas que eran capturadas eran fusiladas y enterradas en bóvedas, en cementerios con un nombre diferente, más o menos como falsos positivos aquí en Colombia. O lo más grave eran los viajes de la muerte, que los viajes de la muerte, ¿qué era lo que hacían? Los subían a un avión y los botaban desde el aire y los botaban al Río de la Plata. Entonces, digamos, hubo muchas estrategias de cómo eliminar a las personas. Es decir, no me importa sacar la verdad. Es un sucio comunista, es un sucio izquierdista. Lo importante es desaparecer por la faz de la tierra. Y la Iglesia Católica, élite, élite, es decir, de la grande casta de la Iglesia Católica, patrocinó mucho eso. ¿Por qué? Porque es que aquí va a llegar algo que los sacerdotes de clase baja son los mayores impulsadores de la izquierda en Latinoamérica. Recordemos que el ELN nace gracias a Camilo Torres y Camilo Torres era un sacerdote. Y van a hacer la teología de la liberación. ¿Qué es? Es una reflexión que a partir de la praxis, es decir, a partir de lo que es el efecto de ser sacerdote, de estar con la comunidad, de toda esa interacción, va generando que dentro de ese, digamos, de esa miseria que él está viendo, que está observando, entiende que el esfuerzo que debe hacer la Iglesia Católica debe ser apoyar a los pobres. Junto con sus aliados, busca que en la cristiana y en el Evangelio de Jesucristo, lo primero que esté es la base revolucionaria. ¿Qué quiere decir la base revolucionaria? Que la teología de liberación nace con estos sacerdotes, que la mayoría se han convertido en guerrilleros, por eso Coca, que esos sacerdotes ya no pierdan, en revolucionarios, en formadores, porque ellos entienden que el Nuevo Testamento está muy ligado con el comunismo. De si no a tomar a Jesucristo como la persona que pone la mejilla, ¿cierto? Cuando lo cachetean y después pone la otra, sino que es un evangelio que utiliza la espada, que Jesucristo debe ser la base de todo pensamiento revolucionario, ya que él siempre estuvo a favor de los pobres. Ya no voy a comunicar la palabra de Dios como una forma en el sentido de que busca la paz, sino que busca la reivindicación de los pobres como tal. Y por lo tanto Jesús es un revolucionario. Y Jesús está con los pobres. Aquí vemos más que todo esta caricatura donde se une la hoz y el martillo de forma el símbolo del comunismo. Y muchos
sacerdotes fueron perseguidos por las dictaduras, entre esos los jesuitas, por apoyar a intelectuales, jóvenes, líderes y guerrillas como tal. Entonces, aparte de lo que es la guerrilla, de la teología de liberación, nace como esa necesidad de buscar la igualdad y por lo tanto impartir la palabra de Dios como no como una palabra de paz, sino como una palabra de revolución como tal. Muchos movimientos se vieron aquí, tanto en Latinoamérica como en África, frente a ese pensamiento, la unificación del marxismo con el pensamiento cristiano, en pocas palabras, pero la élite alta de la Iglesia Católica era quien estaba con la dictadura y los sacerdotes que estaban en los pueblos, en las partes más marginales, fueron los que empezaron a generar esta lucha desde la Iglesia. Ya con eso había comentado el Nuevo Testamento. Se van a generar varios movimientos estudiantiles en mayo del 68, que va a ser más que todo en Francia. En Francia van a ser, como digamos, todo lo que es los años 60, 70. Francia va a ser la parte intelectual del mundo. Varios pensadores, voy a adelantar a uno, Jean-Paul Sartre, Alberto Camus, Foucault, que grandes pensadores, filósofos van a nacer en esta época, son jóvenes y van a impulsar varias revoluciones que van a llegar aquí más que todo en los años 70, 71 a Latinoamérica. Y es digamos, es buscar que los universitarios luchen por sus derechos y más que todo por la educación pública y privada. No van a ser universitarios solo de clase baja y media, también muchos universitarios intelectuales. Voy a hablar de uno de ellos que fue uno de los grandes impulsadores en Chile, que es Pablo Neruda, el poeta, el escritor Pablo Neruda, que estuvo muy ligado por estos movimientos estudiantiles y que estos movimientos estudiantiles fueron vistos por las dictaduras como izquierdistas, como derechistas. ¿Por qué? Porque en la universidad, usted va a entender mucho, cuando se llena de esa época de la universidad, la mente les cambia, ya sea para un sentido ideológico o para un sentido de vida. Y cuando los jóvenes se unen, han generado las más grandes revoluciones del mundo y ustedes los pueden constatar durante la historia. Entonces empiezan estos movimientos estudiantiles. Estos movimientos estudiantiles van a generar o van a profesar ese pensamiento ideológico para implementarlo tanto en el aula como en las calles y van a generar las protestas que actualmente vemos. Muchos se escandalizan porque se bloquea la calle 26 cuando lo hace la nacional, cuando lo hace la digital, la pedagógica, etcétera. Pero aquí en Colombia también se generan muchas desapariciones, más, vaya más lo que se llama la noche de los lápices. Vuelvo repito que la película que vamos a ver, donde las dictaduras o ejércitos de los países que estaban aliados con Estados Unidos desaparecían en medio de la noche a los estudiantes, los sacaban de su familia, decían que los iban a interrogar y los desaparecían en su totalidad, que es cuando en esto nace también, ya por la pérdida de unas elecciones, van a hacer una nueva guerrilla y tanto opuestos movimientos estudiantiles que es el M19, que el M19 es muy contrario a lo que vivimos a finales de los años 90 y que nació con los ideales más que todos ciudadanos de la ciudad, de la capital como tal, lo que buscaba la igualdad para los jóvenes universitarios. Listo muchachos, entonces les agradezco mucho, espero que hayan entendido un poco más allá. Al igual muchachos, investiguen, no se queden solo con lo que yo les digo, también utilicen esa parte de la red digital en tanto en YouTube, documentos. Es muy bueno que ustedes sepan por qué en Colombia aún seguimos pensando con ese odio a la izquierda cuando los demás países ya lo han superado y para unos países el izado a la izquierda y la guerrilla es un problema muy mínimo. Entonces les agradezco mucho, que estén muy bien.